Y comenzamos entonces con un tema nuevo, pero relacionado con lo que es distribución normal. Y vamos a ver cómo se pueden calcular algunas distribuciones que no son normales usando la distribución normal. Este es el último tema, y escuchen bien esto atentos, último tema antes de, o sea, para el parcial 2. Es el último tema para el parcial 2. Acá estamos terminando lo que es probabilidades. Entonces, de acá a 15 o 20 días, ya les vamos a comunicar bien la fecha, vamos a estar hablando, seguramente va a ser 20 días para que ustedes puedan sacarse todas las dudas y demás, vamos a estar hablando de la realización del segundo parcial, que incluye todo lo que es probabilidad. Hasta este tema, que insisto, es el último que nosotros vamos a trabajar. ¿Qué significa que nosotros vamos a hacer aproximaciones a la distribución normal? A ver, yo voy a hacer algunas preguntas como para ubicarlos en el tema. La distribución normal, ¿a qué tipo de variables hace referencia? ¿O qué tipo de variables intervienen en la distribución normal? A ver si recuerdan, ¿no? Es una variable muy bien, cuantitativa continua, perfecto. Las variables que entran en lo que es distribución de probabilidad son todas cuantitativas, ¿no? Nosotros estudiamos las cuantitativas continuas en la distribución normal y estudiamos las cuantitativas discontinuas o discretas en la distribución binomial y la distribución de Poisson. Quiero aclarar también, lo dijimos en su momento, que no son las únicas distribuciones de variable discreta que hay, la distribución binomial y la distribución de Poisson, pero sí son las que más aparecen en ciencias de la salud y por eso son las únicas que nosotros vamos a trabajar. Existen otras, como por ejemplo la distribución hipergeométrica, que nosotros, ya su nombre es raro, así que imagínense cuando lo empecemos, si lo hubiésemos trabajado, y nos quedamos con estas dos, con Poisson y normal. Pero no todas, fíjense lo que voy a decir, no todas las distribuciones de variable cuantitativa continua, no todas las distribuciones de probabilidad de variable cuantitativa continua siguen una distribución normal. No necesariamente. Nosotros con Silvia ya les dijimos alguna característica o cuando podemos decir que algunas distribuciones que no sean normales, podemos considerarlas que sigan una distribución normal. ¿Se acuerdan? ¿En qué casos? Porque dijimos, ¿por qué estudiamos la distribución normal? Porque es una distribución que se da en prácticamente todos los fenómenos naturales, biológicos. ¿Y por qué? A ver si se acuerdan por qué. Hay una característica que nosotros la mencionamos. Que seguro si yo estudio, por ejemplo, tomo el grupo de bioestadística de segundo año y estudio la distribución de los pesos, variable cuantitativa continua, o estudio la distribución de las tallas, o estudio la distribución del IMC, seguro que no va a tener una distribución normal. Me animo a afirmarlo ya, de que no tiene una distribución normal. Pero tampoco si yo estudiara la distribución de las tallas, de los pesos y del IMC, si se quiere también, de todos los estudiantes de la Facultad de Bromatología. Me animaría a decir que no sé si va a seguir una distribución normal. O por lo menos de los estudiantes de nutrición. Ahora, si yo voy a todos los estudiantes de la UNER, ahí sí yo les diría la distribución de la talla, de los pesos, del IMC, de cualquier variable cuantitativa continua que yo esté estudiando, seguramente va a seguir una distribución normal. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué radica mi afirmación?
Porque el número de individuos es muy alto. Muy bien, la población es más grande. Cuando la población tiene un tamaño grande, Abril habla de la muestra, también podríamos llegar a hablar en algunos casos de la muestra, pero me gusta más hablar de la población y ahora van a ver por qué. Cuando la población tiene un número de unidad de análisis muy elevado, podemos afirmar que las distribuciones que nosotros estamos analizando, distribuciones de probabilidad de la variable que estamos estudiando, se aproximan a una distribución normal. Todo esto tiene un fundamento teórico en lo que es, digamos, la teoría de las probabilidades, un fundamento teórico matemático, que por suerte para ustedes simplemente lo vamos a mencionar nada más, y se origina en algo que se llama el teorema central del límite. Es importante que sepamos qué es lo que dice este teorema, que sepamos, no es muy complejo lo que dice, por eso es necesario saberlo, porque es el que le da sustento a todas estas aproximaciones que nosotros queremos hacer para llegar a una distribución normal. Fíjense que yo aquí abajo les estoy mostrando un recuadro de una población que, como lo digo en el texto, no es necesariamente normal, no importa, una población cualquiera, que tiene una media poblacional mu y una varianza sigma cuadrada. Acuérdense que con sigma nosotros designamos al desvío estándar o la variación típica o desvío típico de la población. Y con sigma, cuando aparece sigma cuadrada, hablamos de varianza. Muchísimas veces, en toda la parte que viene de ahora en adelante de estadística, se va a hablar preferentemente de varianza en vez de desvío estándar. Pero tengan en cuenta que estamos hablando de cuestiones que están relacionadas, parámetros que están relacionados. Sigma desvío estándar, sigma cuadrado, varianza. Y que tiene una varianza poblacional finita significa que está definido por un número, por un valor. Entonces, lo que nos dice esto es lo siguiente, que nosotros de esta población podemos sacar una determinada cantidad de muestras, todas las que querramos. Acuérdense que esto tiene que ver con que si la población tiene un tamaño n mayúscula y la muestra tiene un tamaño n minúscula, nosotros a través del número combinatorio, o apareció de vuelta, qué raro, ¿no? Porque estábamos hablando justamente de estas cosas, el número combinatorio que nosotros vamos a definir, que será a ver si podemos definir aquí. Bien. El número combinatorio n tomados de a n, o sea, la cantidad que tengo en la población sobre el tamaño de la muestra, ¿qué nos dará este número combinatorio? Acuérdense que un número combinatorio nos indica la cantidad de grupos que podemos formar cuando tengo n mayúscula elementos disponibles y yo los quiero agrupar de a n. ¿Qué nos estará informando este número combinatorio? Para este caso que está acá particularmente planteado, ¿no? ¿Qué les parece que nos dirá? Cantidad de grupos, ¿y qué serán esa cantidad de grupos que tenemos? N es el tamaño de la población, es la cantidad de unidades de análisis que nosotros tenemos en la población. Y n minúscula será la cantidad de unidades de análisis que incluimos en cada una de las muestras. Entonces, ¿qué es lo que nos dará este número combinatorio? No el porcentaje, no es un porcentaje, es un valor, una cantidad. Por eso cuando hablamos de porcentaje de individuos, no. ¿Qué les parece que nos da? A ver si entendieron lo que era el número combinatorio. Cantidad de muestras dentro de la población. Muy bien, Nicolás. Esto nos va a dar el número de muestras o la cantidad de muestras que nosotros podemos obtener de tamaño n.
Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, por decir algo así, 10.000 unidades de análisis en la población, y yo quiero sacar muestras de tamaño muy grande, supongamos de tamaño 1000, entonces yo tendría que hacer el número combinatorio 10.000 sobre 1000, y eso me va a dar toda la cantidad de muestras que nosotros podríamos sacar de tamaño 1000 de una población de 10.000 habitantes o de 10.000 individuos. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que nosotros podemos sacar una determinada cantidad de muestras, simbolizadas aquí por la letra K, o sea, este número combinatorio, sería el que a nosotros nos da como resultado K. K muestras podemos obtener. Y así tendremos la muestra 1, que tiene n minúsculos elementos, y en la muestra 1, cuando yo calcule la media de todos los elementos que tenemos, tendremos como promedio indicado x1-. Luego habrá una segunda muestra, que diferirá en algunos elementos de la muestra 1, pero tiene la misma cantidad. Fíjense que todos tienen la misma cantidad n. Y como va a haber algunos elementos diferentes, seguramente va a tener una media diferente que la voy a llamar x2-. Y así sucesivamente hasta llegar a la última de las muestras, valor K, no sé, será 100, 1500, no sé cuántas muestras podremos sacar. Y esa muestra también va a tener tamaño n minúscula y su media la vamos a llamar x sub k-, o sea, la última que podemos sacar. Entonces x1-, x2-, x3-, x4-, etcétera, hasta llegar a la última media muestral. Entonces lo que nos dice este teorema es que la distribución muestral, fíjense esto que es importante, de x-, o sea, la distribución muestral de las medias, calculadas a partir de muestras de tamaño n de dicha población, será casi, ese término es importante porque estamos hablando de aproximación, casi normal, con una media mu y una varianza sigma cuadrado sobre n. Esto que estamos diciendo acá, que lo dice el teorema central del límite, estamos tomando solamente la partecita que nos interesa a nosotros, que es el enunciado y una breve explicación, es la base que nosotros vamos a tener para, por ejemplo, lo que viene después de este tema, que ya es cuando entramos a la estadística inferencial. Y este teorema central del límite es el que nos va a permitir a nosotros realizar aproximaciones a la distribución normal. Fíjense esto, ¿no? Cuando tenemos una población determinada con media poblacional mu y varianza sigma cuadrado, podemos decir que la distribución muestral de las medias calculadas a partir de muestras de tamaño n presentan una distribución normal con esta media, que es igual a la poblacional, y con esta varianza, que es sigma cuadrado sobre n. N minúscula, ¿no? El tamaño de las muestras que nosotros sacamos. Ahora vamos a ver este teorema, que es la base teórica que nosotros necesitamos para poder hacer las aproximaciones a una distribución normal. Ustedes dirán, ¿y yo me tendré que acordar de todo esto? Yo simplemente les diría, ustedes tendrán que acordarse de este esquema, población, todas las muestras posibles y que cumplen con una distribución normal. Y esto que por ahora les parece raro, me tendré que acordar de que la varianza es sigma cuadrado sobre el tamaño muestral. Esto va a ser una cosa que vamos a usar siempre de ahora en adelante, de acá hasta que terminemos el año, de acá hasta que terminemos la asignatura. Entonces, por ahora les puede parecer raro, pero les garantizo que lo vamos a usar y mucho. Antes de preguntarles si lo entendieron, voy a avanzar un poquitito más porque vamos a ver cómo lo aplicamos. Y después sí, les voy a dar lugar a las preguntas. Cuando Abril dice si puedo repetir lo último que dijo de lo que vamos a usar. Yo lo que digo que lo que vamos a usar... porque se cortó. Bueno, en todo caso, si a ustedes se les corta por algún problema de conectividad, digamos, después lo que pueden hacer obviamente es mirar de vuelta el video, ¿no? No sé cuál será la última parte, Abril, si me podés decir, porque he agregado tantos comentarios que no sé realmente, ¿no?
si te referís por ahí a la explicación del porqué de lo que nosotros vamos a usar, es saber este cuadro, que si tenemos una población podemos sacar tantas muestras como ese valor K que salía del número combinatorio que yo había escrito aquí, de este número combinatorio, que todas estas muestras se distribuyen normalmente y esa distribución normal tiene la misma media que la población, pero la varianza es la misma que la población dividido el tamaño de las muestras. Eso fue lo que yo dije último. Paso ahora a en qué condiciones nosotros vamos a poder usar este teorema central del límite, porque no es que cualquier población y con cualquier muestra nosotros lo vamos a poder trabajar. Fíjense la importancia de la aplicación de esto. Nos permite tomar muestras a partir de poblaciones con distribución no normal, o sea, con distribuciones que nosotros desconozcamos. No sé si es normal o no la distribución de una variable en una población. No me importa, porque gracias al teorema central del límite y con determinadas condiciones que se van a cumplir, yo voy a poder garantizar que los resultados que obtenga van a ser aproximadamente iguales, los mismos, que si la población que yo estoy estudiando tuviera una distribución normal. Siempre y cuando, y acá viene el toque importante, yo tome una muestra grande, una muestra de tamaño grande. Que ahora, por supuesto, vamos a definir qué es una muestra de tamaño grande. ¿Hasta acá se entiende esto? O sea, esta es la importancia. Yo voy a poder analizar, o tomar muestras, mejor dicho, de una población, y no sé si su distribución es normal o no, no me preocupo, pero con este teorema yo voy a poder garantizar que los resultados que obtenga serán aproximadamente los mismos que si la distribución de la población hubiese sido normal. La condición, la característica que tiene que darse, lo que se tiene que cumplir, es que esta muestra tiene que ser grande. Ahora veamos qué es lo que significa esto, ¿no? Las distintas posibilidades, que yo la voy a enumerar en 3 partes. Una, cuando se hace el muestreo a partir de una población con distribución normal. Ahí, listo, si hago el muestreo a partir de una población con distribución normal, yo voy a garantizar que voy a tener distribución, voy a poder aplicar la distribución normal sin problema. Pero claro, estoy sabiendo que mi distribución es normal. Segundo punto, cuando hago el muestreo a partir de una población que no presenta una distribución normal, pero la muestra es grande. Yo no sé si es normal o no, la muestra es grande, listo, también lo puedo aplicar al teorema central del límite y digo, lo trato como si fuera una distribución normal. Por último, cuando hago el muestreo a partir de una población cuya forma funcional desconozco. Esto de la forma funcional quiere decir, y la verdad, no sé si es normal o no es normal, pero, de nuevo, el tamaño de la muestra es grande. O sea, la clave para que nosotros podamos decir, aplicamos distribución normal, es que la muestra que tomemos sea grande. ¿Y cuándo una muestra es grande? El valor que se toma convencionalmente para que una muestra sea grande, lo vamos a estudiar ahora, porque fíjense que esto es importante, ¿no? Si será importante el tamaño de la muestra, que es la que nos va a permitir a nosotros decir, hagámosle a esta población un tratamiento normal, por más que no conozcamos su condición. No conozcamos si se comporta normal o no. Entonces cuando uno dice, ¿y cuál es el tamaño este? Fíjense, esto es importante, ¿no? No existe una sola respuesta, porque el tamaño de la muestra depende de la condición de no normalidad en la población. O sea, depende de cuán no normal sea la población. Una regla empírica, ¿saben lo que significa empírica? Yo si tuviéramos la presencialidad los haría googlear y buscar empírico, que es lo que significa. A ver si alguien sabe lo que significa empírico. Que es extraído de la realidad. Experiencia. Ahí está, Marianela, muy bien, bien Nicolás. Experiencia. Empírico es experiencia. O sea, una regla que se obtiene a través de la realización de experiencias, establece que en la mayoría de las situaciones prácticas,
una muestra de tamaño 30 es suficiente. No estoy, chicos, no estoy hablando del tamaño de la población. Estamos hablando del tamaño de la muestra. Con una muestra de tamaño 30 podemos estar afirmando que la distribución de muestras que nosotros estamos sacando, la distribución de las medias de las muestras que nosotros sacamos, tiene o presenta una distribución normal. Y que los resultados que nosotros obtengamos a partir de esto serán exactamente iguales que si nuestra población presentara un comportamiento normal o una distribución normal. Esto de la muestra de tamaño 30, el tamaño de la muestra tamaño 30, me permite trabajar tranquilo aplicando la distribución normal, por más que yo desconozca el origen de la muestra. Porque si esta muestra viniera de una población que se distribuye normalmente, listo, no tengo problema, la población se distribuye normalmente. El tema es cuando yo desconozco el comportamiento de la variable en la población. Entonces, si nuestra variable en la población no sigue un comportamiento normal, mientras las muestras que yo tome de tamaño 30, es suficiente para poder considerar que las medias muestrales que yo voy a trabajar se distribuyen en forma normal. Ese número es clave y ese número nos va a acompañar de acá hasta que terminemos la asignatura. Fíjense esto, ¿no? En general la aproximación a la normalidad de la distribución muestral llega a ser mucho mejor a medida que crece el tamaño de la muestra. Claro, con 30 es suficiente, pero si en vez de tener 30 tomamos muestras de tamaños más grandes, vamos a estar con una mejor aproximación a la distribución normal. Bien, ahora vamos a ver lo que a nosotros nos interesa particularmente. Y es que hay distribuciones binomiales que nosotros podemos aproximar a una distribución normal. Y ustedes dirán, ¿y para qué sirve esto? Bueno, en vez de hacer un cálculo a través de la fórmula de distribución binomial, si nosotros podemos aproximar una distribución binomial a la normal, podremos aplicar cálculos de distribución normal, que son mucho más sencillos, mucho más fáciles de realizar que los de distribución binomial. Aunque ustedes por ahí digan, bueno, pero a mí me están costando. Sí, más vale que les cuesta. Si recién están empezando a hacer cálculos de distribución normal, más vale que les va a costar. Pero no solo la distribución binomial se puede aproximar a la normal. Hoy vamos a ver también que una distribución de Poisson se puede aproximar a la normal. Y en vez de usar esa fórmula de lambda a la x por e a la menos lambda sobre el factorial de x, vamos a poder usar también la fórmula de distribución normal, que nos hace calcular, acuérdense, una variable tipificada z, haciendo x menos mu sobre sigma, y después entramos a buscar en una tabla directamente los valores de probabilidad. O, si tenemos el software correspondiente, como yo les decía, por ejemplo, GeoGebra, que lo vamos a comenzar a trabajar a partir del jueves, ustedes van a poder hacer cálculos muy sencillos para encontrar los valores de probabilidad que necesitan. Entonces, es muy importante saber cuándo una distribución binomial y más adelante una de Poisson se aproximan a una normal, y para esto es necesario saber cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir. Y en esto nos vamos a enfocar ahora. Pero primero vamos a hacer un pequeño estudio, ¿no? Si una variable aleatoria x es binomial, acuérdense que la distribución binomial tiene dos parámetros importantes, n y p. N, tamaño de la muestra, que en realidad en este caso no sería tamaño de la muestra, sino que sería cantidad de pruebas que estoy realizando, y p, probabilidad de éxito, entre comillas, de cada una de las pruebas. Entonces nosotros decimos que nuestra distribución binomial, que la simbolizamos, entre otras formas, como b de n y p, o sea, de sus parámetros, y la b larga de binomial, se puede aproximar a una distribución normal calculando el parámetro media de la distribución normal mu como el producto n por p,
de los parámetros de la distribución binomial, y la desviación típica sigma como la raíz cuadrada de n por p por q. Es decir, n, cantidad de pruebas, por p, la probabilidad de éxito, por q, la probabilidad de fracaso. Y ahí, de esta forma, entonces, nuestra distribución binomial se transformará en una distribución normal con los parámetros muy sigma, como corresponde, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones. Y estas son las que yo tengo que verificar que se cumplan para poder hacer una aproximación de la distribución binomial a la normal. La primera condición que se tiene que cumplir, son tres, y las tres se tienen que cumplir simultáneamente. La primera es que la probabilidad de éxito sea mayor que el 5%, mayor que 0,05. La segunda es que la probabilidad de fracaso sea mayor que 0,05, también mayor del 5%. Recuerden que Q es 1 menos P. Y la tercera, que sale del teorema central del límite, es que el número de pruebas que yo realice tiene que ser mayor o igual que 30. ¿Se acuerdan del valor 30 que recién decíamos, no? Que para asegurar una distribución normal, el tamaño muestral tenía que ser mayor o igual que 30, en este caso el número de pruebas de una distribución binomial mayor o igual que 30. No son números muy difíciles para acordarse porque que n sea mayor o igual que 30 es lo que vamos a trabajar siempre, y en este caso simplemente es acordarme que tanto P como Q, los dos, tienen que ser mayores que 0,05. Y ustedes me dirán, ¿por qué P y Q? ¿No alcanza solo con P? ¿Saben que no? Porque yo podría tener un caso en el cual digo P es igual a 0,98, o sea, 98%. Y en este caso, y supongan que se realizaron 50 pruebas. Bárbaro, supero ampliamente las 30, P es mayor que 0,05, pero resulta que Q es igual a 0,02. Ni P ni Q pueden ser valores chiquitos menores que el 5%. Por eso se hace esta doble verificación. Porque si no yo me quedo tranquilo con que P supera el 5%, porque es 98%. Pero resulta que Q, que es la contraria, es 2% y es menor que el 5%. Entonces tanto P como Q tienen que ser mayores que el 5%. De ahí sale esta doble verificación que yo necesito hacer para saber si una distribución binomial se puede o no aproximar a una distribución normal. ¿Hasta acá se entiende? Ahora van a ver las ventajas de calcularlo, porque va a ser mucho más fácil calcular con distribución normal que con distribución binomial. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda en esto? Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es desarrollar un ejercicio, porque la mejor forma de entender algo que estamos haciendo justamente es hacer la práctica enseguida para poder entenderlo. Entonces yo voy a proponer un ejercicio que les voy a pedir que le saquen captura de pantalla y los voy a dejar pensar un rato. Nos están quedando algo menos de 5 minutos. Entonces ustedes van a pensar un rato, van a tener que decirme por qué el ejercicio que se propone corresponde a una distribución binomial, o sea, todo lo que estuvimos viendo antes, por qué corresponde a una distribución binomial. Después que sepamos que corresponde a una distribución binomial, vamos a verificar que efectivamente se cumplen estas condiciones, estas tres condiciones, para poder decir, bien, es una distribución binomial, pero podemos hacer el cálculo a través de la distribución normal. Y yo no voy a hacer el cálculo con la distribución binomial. A eso por ahí se lo puedo dejar a ustedes para que verifiquen que haciéndolo por binomial y haciéndolo por normal, llegamos, por una aproximación a la normal, digo, llegamos a cálculos o a resultados muy, pero muy similares. Entonces lo que vamos a hacer ahora simplemente es plantear el ejercicio. Ejercicio que nos dice lo siguiente. Bueno, perdón, antes de pasar al ejercicio, porque esto es algo muy importante. Nadie me dijo esto. Profe, yo esperaba esa pregunta, pero bueno. ¿Cómo podemos pasar de una binomial a una normal
si la distribución binomial y la de Poisson son para variables cuantitativas discretas y la distribución normal es para una variable cuantitativa continua? Linda pregunta, ¿no? Porque la verdad que en una, acuérdense que en esta variable, en esta distribución, por ejemplo, binomial o Poisson, n es cantidad de, o sea, son números naturales positivos. 1, 2, 3, 4, los números que se usan para contar, porque provienen de una cuenta estas variables. En cambio, las continuas provienen ¿de qué? ¿De qué provienen las continuas? De mediciones. Muy bien, provienen de mediciones. Tal es así que podrían tener valores negativos. Por ejemplo, la temperatura, ¿no? Si estamos en un proceso de enfriamiento, estaríamos con valores de temperatura negativos. En cambio, cuando hablamos de contar, siempre son valores positivos, enteros, sin coma, 1, 2, 3, 4, etc. Por lo tanto, si nosotros vamos a trabajar con una distribución binomial aproximándola a una normal, necesitaremos que nuestra variable aleatoria, que es discreta, que tiene un ADN discreto, la podamos transformar, y quiero que presten atención al término que está resaltado en celeste, entre comillas, la vamos a transformar así, transformar en continuos. O sea que en realidad lo que vamos a hacer es como una cuasi transformación, una pseudo transformación. Nuestra variable va a seguir siendo discreta, pero para poder estudiarla como distribución normal necesitamos transformarla en continuo. Y ahora van a ver ustedes, antes de entrar en el ejercicio, qué es lo que significa esto, qué es lo que significa la transformación. Y después sí vamos a entrar en el ejercicio. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con una variable discreta, yo puedo calcular la probabilidad de x igual 3. A eso significa A, ¿no? Un número cualquiera. La probabilidad de x igual 5, la probabilidad de x igual 22. Si tengo un número de pruebas de 30, por ejemplo, ¿no? De hecho, lo hicimos. Acuérdense, la probabilidad de que se curen exactamente tantos pacientes. Eso era x igual tanto. Cuando nosotros estamos en variable continua, esa probabilidad nos da 0. Yo no puedo calcular la probabilidad de x igual un valor exacto, sino que tengo que calcular la probabilidad en un intervalo. Entonces, si yo, por ejemplo, A sí que toma valores enteros, dijimos recién, naturales, 1, 2, 3, 4, etc. Entonces yo el proceso que voy a tener que hacer, y enseguida les pongo un ejemplo, es al valor A restarle 0,5 y al valor A sumarle 0,5 y voy a poder calcular entonces la probabilidad de x comprendido entre A menos 0,5 y A más 0,5. Ya paso un ejemplo para que ustedes lo puedan entender. Supónganse que quiero calcular la probabilidad de x igual 5. Entonces tengo que aplicar esto. Es decir, voy a tener que calcular la probabilidad de que x esté comprendido entre 4,5 y 5,5. Pasa algo parecido a aquello de los límites reales, si ustedes se acuerdan, que necesitábamos hacerlo continuo, que no nos quedaran huecos. ¿Se comprende esto que estoy diciendo acá? Bien. Fíjense que entre 4,5 y 5,5, ¿cuál es el único valor entero que existe? Un solo valor, sí, pero ¿cuál es? 5, perfecto. Yo les decía recién que si queremos calcular la probabilidad de un valor determinado, x igual 5, cuando vamos a trabajar en vez de una variable discreta en una continua, como es la distribución normal, necesito que mi variable se transforme en una continua, y entonces para ello al valor entero le resto y le sumo 0,5 unidades, y digo que de esta manera, cualquier valor comprendido entre 4,5 y 5,5, yo lo voy a considerar como 5 en mi variable discreta. Pero la he transformado en continua. Fíjense que después de esto, si yo quisiera en vez de 5 trabajar con 6, yo diría 6 está comprendido entre 5,5 y 6,5. Y así puedo seguir con todos y voy a ver que de esa manera hago una continuidad en todos los números reales que tengo.
Ahora bien, si yo, por ejemplo, y ahora para que piensen, ¿no? Les dijera, yo quiero calcular que la probabilidad de que X sea menor que 12, pero quiero escribirlo de forma continua, ¿no? Menor que 12. ¿Qué expresión tendría que escribir acá? ¿Probabilidad de qué cosa? Haciendo la variable continua, teniendo que sumarle o restarle 0,5 al 12. A ver si se les ocurre algo. ¿Cómo la transformaría? Esa es mi pregunta. Después sí vamos a pasar al ejercicio. Por las dudas, si no se entendió la pregunta. Si yo estoy en variable discreta sería lo que me quedo a la izquierda de las flechas amarillas, en variable discreta. ¿Qué valores tomaría X para cumplir con esta condición? Que X sea menor que 12. Primero contesten esto y después vamos al otro lado. ¿Qué valores de 11 a 0? Bien, Nicolás, con la única diferencia que yo te diría, lo tenemos que ordenar al revés. Es decir, yo tendría que decir acá que X va a valer 0, 1, 2, etcétera, hasta llegar a 11. Porque no puede ser 12, efectivamente. Muy bien. Eso si la variable fuera discreta. Solo podría tomar estos 12 valores, el 0, el 1, el 2, etcétera, hasta el 11. Pero si la variable fuera continua, va a tomar infinitos valores entre 0 y 12. Infinitos. Porque aparecen todos los decimales habidos y por haber. Ahora bien, voy a partir desde 0. Sí, por supuesto, voy a partir desde 0. ¿Y voy a llegar hasta dónde? ¿Hasta qué valor tendré que llegar? Sabiendo que en la transformación yo debo restar o sumar 5 al valor que me interesa. ¿Hasta qué valor? Muy bien, chicos, espectacular. Hasta 11,5. Hasta 11,5 tengo que llegar. Y la pregunta es, ¿por qué hasta 11,5? Y porque si yo defino, aquí está mal esto, ¿no? Ahí es la probabilidad, lo voy a corregir, lo dijeron muy bien ustedes, la probabilidad de que X sea menor que 12,5, perdón, menor que 12,5. No menor igual. Este menor igual es el que está mal. Menor que 12,5. ¿Por qué menor que 12,5? Porque 12 está comprendido entre 11,5 y 12,5. Yo también podría haber escrito así. A ver si se va entendiendo. Menor o igual que 11,5. Aquí simplemente yo voy a hacer un pequeño arreglo. Después yo, por supuesto, se los voy a corregir a ustedes. Voy a hacer un pequeño arreglo en esta diapositiva para evitar ahí alguna confusión. ¿Se comprende por qué es menor que 11,5 o menor igual que 11, menor que 12,5 o menor igual que 11,5? Porque en ninguno de los dos casos llego al 12. Acá digo, no llego al 12, y en el de abajo digo, llego al 11, pero no al 12. Bien. Último ejemplo. Si me dicen ahora la probabilidad de que X sea mayor que 20. Si fuera variable discreta, ¿desde dónde hasta dónde tendría que salir? ¿Desde qué valor tendría que empezar? ¿Cuál sería el valor más chico si la variable fuera discreta?
O sea, si solamente fueran valores enteros, digo, si es mayor que 20, muy bien lo que pone Nicolás, tengo que salir desde 21, porque a 20 no lo puedo incluir. Bien, perfecto. Entonces, ahora yo pregunto lo siguiente. Si yo tengo que salir en realidad acá con los números 21, vamos a poner que está para escribir, 21, 22, 23, etcétera. Todos estos valores, no sé cuánto es n, por eso no lo puedo poner, no hasta cuánto, porque no está en la condición acá cuánto es n. El 21 es el valor comprendido entre 20,5 y 21,5. Ahí está el 21. Y el 20 está entre 19,5 y 20,5. Acá está el 20, acá está el 21. Entonces, ¿qué tengo que escribir acá? Que tiene que ser mayor que 20. Tendría que escribir la probabilidad de que X sea mayor que ¿quién? Acuérdense que ahora tengo que poner con coma 5, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿con cuáles de estos números? Mayor que 20,5. Perfecto, porque si yo digo mayor que 20,5, en ese esquema que estoy analizando, digo es desde 20,5 para adelante. El 20 no está incluido, como efectivamente nosotros sabíamos que no tenía que estar incluido. Muy bien, muy bien. O también podría decir mayor o igual que 19,5. Mayor o igual que 20,5, perdón. Acá, otra vez acá hay un error en esto. Esto ocurrió por hacer las cosas apresurados hoy. Pero bueno, sepan disculpar. Aquí vamos a poner mayor o igual que 20,5. El mayor o igual está bien, porque también puede ser igual a 20,5, no hay problema, porque ahí estamos sabiendo que va desde 20,5 en adelante. Bien, esto yo ahora cuando lo suba al campus lo voy a subir corregido, chicos. Muy bien. Ahora sí, una vez que entendimos este proceso de transformar nuestra variable discreta en continua y revisamos, o vamos a revisar otra vez las condiciones para decir, sí, este también puede ir, mayor que 20,5 también puede ir, no hay ningún problema, Nicolás, mayor o mayor igual, exactamente cualquiera de los dos. Digo, ahora estamos en condiciones de ir a un problema, y ahí en el problema vamos a poder aplicar esto otra vez, así que las dudas que ustedes tengan van a salir, se van a aclarar. Vamos a plantear este problema, que yo les aseguro que es de distribución binomial, pero ustedes me tienen que demostrar que es de distribución binomial. ¿Está? Una cosa que yo se los diga y otra cosa que ustedes lo demuestren. Leamos el enunciado solamente. La probabilidad de que un paciente se recupere de una rara enfermedad de la sangre es de 0,4. Si se sabe que 100 personas han contraído esta enfermedad, después viene la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que? Opción A, opción B, opción C. Yo lo que quiero es que ustedes miren solamente la parte del enunciado sin la pregunta, y mirando esto me respondan entonces, o me digan, me convenzan, que saben, por qué se trata de una distribución de probabilidad binomial. Solamente eso que está recuadrado en verde. Porque si no nos damos cuenta, chicos, a ver, esto es importante, si no nos damos cuenta que se trata de una distribución de probabilidad binomial, no lo vamos a poder resolver. Sí, Nicolás, a ver, lo de n mayor que 20 lo tenemos que ver más adelante. Primero tenemos que saber que es una distribución binomial. Ahí dice Victoria Montañana, el resultado es dicotómico. Y lo marca muy bien diciendo, sobreviven
o no sobreviven. O sea, el resultado de cada prueba es dicotómico. ¿Sobreviven o no sobreviven? ¿Se recuperan o no se recuperan? Muy bien. Resultado dicotómico. Hasta ahí vamos. Después, ¿cuántas pruebas se realizaron? Voy a marcar el se recupere. Bien. ¿Cuántas pruebas se realizaron? Muy bien la respuesta, 100 pruebas. Se realizaron 100 pruebas. Perfecto. N, lo voy a anotar por aquí, de este 100, sale que N es igual a 100. ¿Esas pruebas son independientes? Pregunta que tengo que hacerme para saber si es una distribución binomial, ¿no? ¿Y por qué dicen que son independientes? Efectivamente, son independientes, está bien, pero ¿por qué son independientes? Porque el resultado no influye en el de la otra persona. Muy bien. Si un paciente se recupera, eso no indica que el otro se va a recuperar o no se va a recuperar. No afecta el resultado de la otra. Bárbaro. Ustedes dirán, pero Sergio nos está preguntando lo mismo todas las veces. Sí, chicos, porque esto es la esencia de la distribución binomial o la esencia de la distribución de Poisson. Identificar las pruebas, identificar que son independientes. Y después la otra condición que tenemos que tener es que la probabilidad de éxito en cada una de las pruebas se mantiene constante a lo largo de todo el experimento. No es cercano a cero, Nicolás. No, no es cercano a cero. ¿Cuál es la probabilidad que tenemos acá nosotros de éxito en cada prueba? Es decir, la probabilidad de éxito será la probabilidad de que el paciente se recupere. ¿Cuánto es? $0,4. Bien, 0,4. En porcentaje, ¿cuánto es 0,4? 40%. De ahí sale, Nicolás, que yo te dije no es cercano a 0. ¿Está? 0,4. Esta probabilidad. De ninguna manera es cercana a 0, sino que es 40%. Entonces están dadas todas las condiciones, todas para decir esto se trata de una distribución de probabilidad binomial. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Pero, ¿qué nos pasa en este caso? El número de pruebas es mayor que 30. El número de pruebas es mayor que 30. Entonces, eso me va a permitir a mí pensar en la posibilidad de realizar la aproximación a la distribución normal. Así de simple. El número mayor que 30, pienso que puedo hacerlo a través de la distribución normal. Pero acuérdense que tenían que cumplirse 3 condiciones. Una era que el número de pruebas fuera de 30. ¿Se acuerdan cuáles eran las otras dos? ¿Se acuerdan? Parecían igualitas cuando las escribíamos, pero son distintas. Bien, bien, Micaela. La probabilidad P de éxito tiene que ser mayor que 0,05 y Q también mayor que 0,05. Entonces, fíjense esto. Los parámetros de nuestra distribución binomial, porque esto también es importante, son n igual 100, p igual 0,40, que ustedes lo acaban de identificar. Fíjense que n es mayor que 30, p es mayor que 0,05 y q, que es la probabilidad contraria, o sea, 1 menos p, 0,60, también es mayor que 0,05. Se cumplen las 3 condiciones y entonces yo estoy en condiciones, valga la redundancia, de decir que puedo hacer la aproximación a la distribución normal. ¿Vieron los pasos como son? Identifico que se trata de un problema de distribución binomial y luego ya me tiene que hacer ruido esto, me tiene que hacer ruido que el número de pruebas es grande. Si el número de pruebas es grande,
después voy y miro las probabilidades P y Q, que sean mayores que el 5%, y digo, bárbaro, genial, esto es una distribución normal. Pero el que hace saltar todo tiene que ser el número de prueba mayor que 30. Ya si el número de pruebas no fuera mayor que 30, no importa que P y Q fueran grandes, porque ahí tengo que trabajar sí o sí con distribución binomial. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta de esto? Porque miren que identificamos distribución binomial y después simplemente comparamos los parámetros con estos tres valores. Bueno, los parámetros de la distribución normal. Miren la pregunta que hago ahora. ¿Cuáles son los parámetros de la distribución normal? Los de la binomial ya sabemos que son n y p. ¿Cuáles son los de la distribución normal? Que los estuvimos viendo en las clases pasadas con Silvia. Tiene dos parámetros la distribución normal, dos parámetros importantes. ¿Cuáles son? Acuérdense la curva, acuérdense que un valor va en el centro de la curva, otro media y desvío, muy bien, media y desvío, mu y sigma. Mu, que habíamos dicho cuando empezamos a hablar de la aproximación de la distribución binomial a la normal, que se calcula haciendo el producto de n por p. N vale 100, p vale 0,40, el resultado de mu es 40. Y el desvío se calcula haciendo la raíz cuadrada de n por p por q, o sea, la raíz cuadrada de 100 por 0,40 por 0,60. Este producto da 24, y la raíz cuadrada de 24 aproximadamente 4,9. Entonces, ahora nosotros hemos transformado, gracias a que n es mayor que 30, que p y q son mayores que 0,05, hemos transformado un problema de distribución binomial en un problema de distribución normal. Y nuestros parámetros son estos nuevos. Mu igual 40, sigma igual 4,9. Con estos parámetros y con la distribución normal, nosotros vamos a dar respuesta a las tres preguntas que nos hacía el problema. La primera era, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 30 sobrevivan? De que al menos 30 sobrevivan. Quiero que ustedes me digan qué valores va a tomar X, teniendo en cuenta que lo tenemos que escribir como variable continua. Al menos 30 sobrevivan. Si fuera variable discreta, al menos 30 significaría ¿qué cosa? A ver el chat. Si fuera variable discreta, al menos 30. ¿30 o más? Muy bien. No, 31 a 100 no. De 30 a 100, porque al menos 30, por lo menos 30. O sea, 30 también está incluido. Y si ahora la tengo que hacer, bien todo lo que escribieron después, si ahora la tengo que hacer continua, entonces digo que tiene que ser mayor o igual que ¿qué? El valor de X. Si 30 tiene que estar incluido. Acuérdense, yo lo puedo hacer ahora, no hay ningún problema porque lo estamos aprendiendo, que yo tendría 30 que está entre 29,5 y 30,5. Ahí está 30. Después viene 31,5 y ahí en el medio de estos, ustedes ya escribieron y escribieron bien, Aquí va a estar 30, aquí va a estar 31, acá va a estar 29, acá va a estar 32, y lo que me pide el problema es que 30 o más, o sea, desde acá tienen que estar, ¿no? Desde 30 en adelante. Si es desde 30 en adelante, quiere decir que tengo que tomar el valor 29,5 como bien escribieron ustedes. O sea, que lo que va a aparecer aquí es la probabilidad, lo que voy a tener que calcular yo en la distribución normal, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 29,5.
Esto es todo lo que nosotros tenemos de complicado, de agregado, cuando tenemos que hablar de una distribución binomial que se aproxima a la normal. Los pasos son los tres que dimos. Primero, identificar la distribución binomial. Segundo, comprobar que los parámetros cumplen con las condiciones para aproximarlo. Tercero, calcular los parámetros, mu y sigma. Y después, en cada una de las consignas, tenemos que interpretar nuestro problema de variable discreta, llevarlo a un problema de variable continua. Y entonces estaremos aplicando en una distribución normal con mu igual 40, sigma igual 4,9, la probabilidad de que x sea mayor o igual que 29,5. Lo que voy a hacer a continuación, con uso de tabla y con todo, así revisamos toda distribución normal. Este es mi problema ahora, transformado ya en uno de distribución normal. Mu igual 40, sigma 4,9, p, la probabilidad de que x sea mayor o igual que 29,5. Yo les pido a ustedes que hagan en sus hojas un croquisito de la curva de distribución normal, antes que yo muestre el mío, para que después se comparen lo que hicieron. Que ubiquen ahí mu igual 40, se van a poner en el eje x, valores de x, mu igual 40, y que ubiquen esta área, x mayor o igual que 29,5. Yo les voy a dejar que ustedes trabajen un ratito. Después yo les muestro cómo es y ustedes comparan y me hacen las preguntas necesarias. Miren que no les estoy pidiendo que ubiquen 4,9 por ahora, simplemente 40, 29,5 y el área que está pidiendo. Un croquis muy a mano alzada, no hay problema. Yo hay una cosa que siempre lo digo en la presencialidad y lo voy a decir acá, que es la siguiente, esto sí lo voy a hacer como aclaración. Cuando ustedes dibujan la curva de distribución normal, no importa si la hacen bien simétrica, poco simétrica, lo que sea, no hagan estas cosas, miren. No hagan esto. Ni eso, ni esto. Que parece la figura de la víbora que se comió, la del Principito, ¿se acuerdan? Bueno. Esto no lo hagan, porque eso no es la distribución normal. La distribución normal tiene forma de campana. Entonces, hacemos algo más o menos así. No importa si no sale perfecto, simétrico, no interesa. Y fíjense que tampoco paso para este otro lado del eje. O sea, yo no atravieso el eje X, no hago esto. La curva queda arriba del eje X. La curva azul, de todas las que yo dibujé, es la que ustedes tendrían que poner ahí. Pensar qué va en el centro y después ubicar los otros dos valores que yo pedí. Bueno. Lo que deberían haber hecho ustedes es algo más o menos así. Insisto, no me interesa la simetría, sí me interesa que hayan ubicado bien los valores. Entonces pregunto, ¿ubicaron bien 40 y ubicaron bien 29,5? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna respuesta? Bien, bien, ubicaron bien, perfecto. Lo otro que ustedes podrían hacer, porque también ya lo saben, es decir, bueno, resulta ser que Silvia nos habló los otros días de puntos de inflexión, ¿no? Entonces, más o menos es donde la curva cambia de cóncava a convexa. Pero fíjense que eso ustedes saben que esos valores ocurren para mu más sigma y mu menos sigma. Si ustedes suman 40 más 4,9, les da 44,9, o sea, aproximadamente por acá. Y ahí efectivamente tienen el punto donde cambia. Y el otro, pueden hacer la diferencia o dicen, bueno, la verdad que como esto es simétrico, si yo trazo una línea horizontal, acá voy a encontrar el otro y acá va a estar el otro valor de mu menos sigma.
¿Esto para qué me sirve? Simplemente para saber si el 29,5 tenía que estar más allá del punto de inflexión, más a la izquierda o más a la derecha. Si hago 40 menos 4,9 es casi 45, 45,1, y, perdón, 35,1, y efectivamente es el valor que estoy marcando acá. Y a mí me pedía 29,5, o sea que estaba más a la izquierda del punto de inflexión. Después no importa la escala exactamente donde sea, importa el croquis, que ustedes ubiquen y pinten bien el área. Si hicieron bien eso, después lo otro importante es dibujar un segundo eje, Z. Un segundo eje Z, en el cual vamos a colocar los valores que nosotros sabemos, que es Z igual 0. ¿Y qué valor va acá? ¿Qué valor tendría que colocar acá en el eje Z? La respuesta es el valor que surja de tipificar mi variable, es decir, de hacer esta cuenta, x menos mu sobre sigma. Mu y sigma, para este ejercicio, van a ser valores fijos, porque son los que vienen dados por los parámetros de mi distribución normal. El que cambia en cada uno de los puntos, A, B, C, etc., es el valor de x, que en este caso es 29,5. Entonces, que aquí hay un error, dicho sea de paso, ¿no? Y lo voy a corregir. Error de escritura. Esto es x igual 29,5, no mu vale 40. Y entonces, cuando reemplazamos en esta expresión el valor de x, el valor de mu, el valor de sigma, tenemos que hacer esta cuenta. 29,5 que vale x, menos 40 sobre 4,9. Bueno, simplemente les digo, por favor, tener cuidado cuando hacemos esta resta, porque nos puede dar un valor positivo o un valor negativo, lo que nos va a indicar si está a la izquierda o a la derecha del 0. En este caso sabemos que está a la izquierda, tiene que dar negativo, y efectivamente, si hacemos 29,5 menos 40, nos da negativo, menos 10,5, y si hacemos esta cuenta nos da menos 2,14. O sea, que el valor que corresponde ubicar acá en Z es menos 2,14. Este gráfico, así como está, es el gráfico completo. Tiene el eje X, tiene el valor de mu, tiene el valor de X que buscamos nosotros, tiene Z igual 0, y tiene el valor de Z que acabamos de calcular y que es el que buscamos, y tiene pintada el área que buscamos. Cuando nosotros les pedimos hacer un cálculo de distribución normal en un examen, pedimos esto. Pedimos que además del cálculo hagan el gráfico completo, con el eje X, con el eje Z y con todos los valores ubicados. Croquis, no un gráfico perfecto en escala. Pero este gráfico, por ejemplo, si ustedes aprenden a manejar GeoGebra, lo pueden hacer directamente con el programa, simplemente se copia y se pega, y miren cómo queda de hermoso el gráfico de la curva, ¿no? Facilísimo de hacer. Después van a ver cómo. Bueno, en términos de probabilidad, lo que me está pidiendo a mí el ejercicio es que yo encuentre esto. ¿Cuál es la probabilidad de que Z sea mayor o igual que menos 2,14? Que es exactamente lo mismo que decir que X sea mayor o igual que 29,5. Pero ¿para qué hice esta tipificación de la variable? ¿Para qué encontré este valor de Z? Porque si no, hice todo un trabajo sin sentido. ¿Para qué hice esto? ¿Para qué calculé Z menos 2,14? Para saber exactamente cuánto desvío de la media está, sí, perfecto, pero eso no me informa la probabilidad, me da un valor aproximado, y yo quiero calcular el valor exacto. ¿Qué tengo que hacer ahora entonces? Porque para algo lo calculé, ¿eh? ¿A dónde tengo que ir ahora? Exactamente, tengo que ir a buscarlo en la tabla. Entonces me voy a la tabla de distribución normal, que ustedes tienen subida. Esta tabla de distribución normal. Ustedes tienen dos partes de la tabla, una que marca los valores de Z negativos y otro para los valores de Z positivos. Como mi valor de Z era menos 2,14, obviamente voy a la parte negativa de la tabla. Y es muy importante observar la figura que tenemos encima.
Porque miren, vuelvo para atrás un poquito. Yo tengo que calcular desde este valor de Z a la derecha, pero la tabla me da desde el valor de Z a la izquierda. Por eso digo, es importante ubicarnos en lo que tenemos en la gráfica. Bien, ¿cómo hago entonces yo para calcular esta área que está sombreada acá en la figura? Y más aún, ¿cómo hago después para calcular el área que a mí me pide? Porque no me tengo que olvidar que a mí el ejercicio me está pidiendo que calcule esta área. ¿Cómo hago para calcular esta que estoy sombreando en verde? Porque la tabla me da la que está sombreada en rosada, pero yo necesito la que está rayada en verde. Muy bien. Tengo que hacer 1 menos el área que me da la tabla, que es esta que está rosado aquí. ¿Y cómo hago para encontrar el área rosada? Tengo que entrar con Z que vale menos 2,14. Miren. Vamos a ver aquí. Cuando funcione el mouse, voy a poder pasar a la siguiente diapositiva. Ahí está. Menos 2,14. Acuérdense que acá arranco con menos 2,10 y acá busco el segundo decimal, 4. Menos 2,14. Una vez que tengo eso, bajo por la columna correspondiente y voy por la fila correspondiente y me encuentro con el valor 0,0162. Noten por favor, que la tabla no me dice 0,162. En la tabla aparece .0162, que eso indica que va un 0 delante, 0,0162. Esa es esta área rosada de acá, esta rosada de acá, 0,0162. Entonces, lo que me está dando la tabla, y eso es importante que lo tenga claro y que yo lo anote bien, es este valor, la probabilidad de que Z sea menor que menos 2,14, lo que está a la izquierda de Z. Entonces, como bien dijeron ustedes, lo que yo necesito que sea mayor o igual que menos 2,14 es 1 menos este valor que me dio la tabla, lo que está rayado en verde, que coincide con lo que estaba en azul en la gráfica anterior, en la diapositiva anterior. Y esta cuenta me da 0,9838. Esa es la probabilidad buscada. ¿Se entendió cómo buscarlo, cómo encontrarlo, cómo hallarlo, cómo terminar haciendo la cuenta? Bueno, bien. Lo único que me falta ahora es interpretar. 0,9838. Esta era la pregunta que me hacía el problema. ¿Cómo interpreto esto? Sabiendo que es 0,98 aproximadamente la probabilidad. Una interpretación y cerramos la parte A del ejercicio. También pueden, obviamente, activar el micrófono y hablar, ¿eh? Supongo que están escribiendo en el chat y que están demorando en escribir, ¿no? Ahí dice Sabrina, Santiago, la probabilidad de que al menos 30 sobrevivan es del 98,38%. Cuidado Brenda, cuidado Santiago con esto de 0,98%. Cuidado porque la probabilidad nos dio 0,98.
es decir, que es el 98%. Al número que te da, Santiago, acordate que tenés que multiplicarlo por 100 para expresarlo en porcentaje. Por favor, eso que quede claro, ¿no? Fíjense en la interpretación, es la que ustedes dijeron, pero marco lo que va en la estructura de la interpretación, la probabilidad, siempre empezamos así, de que ocurra lo que nos pide la consigna, por lo menos sobrevivan 30 pacientes que padecen una rara enfermedad de la sangre, es del 98,38%. Bien los que interpretaron, salvo ese errorcito de Santiago que lo reconoce y lo entendió. Seguimos. Yo quiero resolver la parte B, C. Seguramente nos va a llevar 5 minutitos más después del corte, así que si les parece, cuando se termine nos volvemos a conectar para terminar, para redondear, que no nos quede esto sin terminar. Vamos a la parte B. ¿Cuál es la probabilidad de que más de 46 sobrevivan? Yo acá ya marqué más de 46 y tomé, fíjense, desde 46,5, ¿no? Porque no incluye a 46, son más de 46. Miren que en la gráfica queda claro, el 46 queda afuera. Son más de 46. 47 o más. Y lo que tengo que hacer es lo mismo de recién. O sea, primero calcular el valor de Z. Sabiendo que ahora X es 46,5. Entonces reemplazo X por 46,5. Mu y sigma siguen siendo los mismos valores fijos de la distribución. Y cuando hago esta cuenta me va a dar un valor positivo de Z, que es el que voy a colocar acá, que es 1,33. Entonces yo lo que estoy buscando ahora es la probabilidad de que Z sea mayor o igual que 1,33. Que para mi ejercicio es lo mismo que decir la probabilidad, esto equivale a decir la probabilidad de que X sea mayor o igual que 46,5. Son equivalentes. Uno es la variable aleatoria que yo tengo definida como número de pacientes, y la otra es la variable aleatoria tipificada, que no tiene unidades. 1,33 es adimensional. Bueno, nos reconectamos. Mientras hacemos la reconexión, estaría bueno que ustedes busquen en la tabla cuál es el valor de área correspondiente a 1,33. Me digan cuál es el resultado de este, y lo controlamos. ¿Qué resultado les dio la tabla? ¿Qué área encontraron en la tabla ustedes? Y ya hacemos la revisión completa, ¿eh? Pero antes quiero saber qué les dio. $0,9082, dice Sabrina. ¿Y esa sería la respuesta, Sabrina? El área 90,82% de la probabilidad. Y esa sería la respuesta, que la probabilidad buscada, la probabilidad de que más de 46 sobrevivan es 90,82%. ¿Segura? Mira la gráfica. Claro, como dice Nicolás, si vos mirás la gráfica, Sabrina, lo que vos calculaste es el área que está sin sombrear, la blanca. Y la azul es 90,82, porque en realidad la tabla, ahora lo vamos a revisar entre todos, te da desde ese valor hacia la izquierda. Bien, perfecto, perfecto que lo hayas entendido. No importa que te hayas equivocado ahora, siempre hay posibilidad de corregirlo. Vamos a ver una tabla, chicos. 1,33 era el valor a buscar. Entonces entro con 1,33 y miro la gráfica que tengo aquí arriba. Desde un valor de Z todo hacia la izquierda. Esa es el área que me va a dar. Si van hacia el centro de la tabla y hacia abajo, desde estos dos valores que marcamos, nos encontramos con 0,9082.
efectivamente lo que había dicho Sabrina, ¿no? Pero es el área rosada. Y yo, una vez más, estoy buscando la otra, la complementaria. Entonces digo que la probabilidad de que Z sea menor que 1,33, o sea, todo lo rosado es 0,9082. Todo lo que me quedó sin sombrero acá es lo que estoy buscando, 1 menos 0,9082, o sea que la probabilidad es 0,0918, un 9%, 9,18%. A ese valor lo llevo a la interpretación y digo entonces, respondiendo al ejercicio, la probabilidad de que sobrevivan más de 46 pacientes que padecen una rara enfermedad de la sangre es del 9,18%. Fíjense que la técnica siempre es similar, lo que pasa es que tenemos que familiarizarnos con lo que buscamos en la tabla, con la gráfica, para poder llegar a esto. Veamos el C. El C nos pide cuál es la probabilidad de que menos de 50 no sobrevivan. Yo creo que ustedes esto lo interpreten antes de avanzar de alguna manera diferente, ¿no? ¿Qué significa esto de que menos de 50 no sobrevivan? Pongámoslo en términos de los que sí sobreviven. Porque acuérdense que en este ejercicio la probabilidad de éxito venía relacionada con la cantidad de pacientes que sobrevivían, ¿no? Y P igual 0,40 era la probabilidad de sobrevivir. ¿Cómo podemos decirlo en términos de los que sí sobreviven a esto? Menos de 50 no sobreviven. ¿Cuántos sí sobreviven? ¿Alguna idea? Aquí tengo respuestas, 51, 49 no sobreviven, 50 o más. 50 o más que Nicolás, ¿estás respondiendo a los que sobreviven? Perfecto, muy bien. Menos de 50 no sobrevivan. Que menos de 50 no sobrevivan. Quiere decir que esto va a ser desde 0 a 49. Lo contrario, que es que sobrevivan, será entonces de 50 en adelante. Fíjense la gráfica. Yo tengo 50 incluido dentro de la zona que está pintada de celeste. ¿Por qué? Porque estamos calculando entonces la probabilidad de que sobrevivan 49,5 o más. La probabilidad de que X sea mayor o igual que 49,5, para incluir de 50 en adelante. Interpretar la consigna es lo básico, porque después, una vez que yo encontré qué probabilidad tengo que hallar de acuerdo a X, todo es el mismo procedimiento. Debo calcular el valor de Z, reemplazando X por 49,5 con los otros valores que ya sabemos que son fijos. Hacer las cuentas y encontrar que Z es 1,94. Y me tengo que ir ahora a decir cuál es el área correspondiente para Z mayor o igual que 1,94 para todo lo que está a la derecha. Y entonces voy a la tabla, busco 1,94, o sea, 1,9004, llego al valor que necesito y me da 0,9738. Todas estas tablas van a estar en el Power así como están para que ustedes se guíen, chicos, ¿eh? Entonces, ¿qué digo? La probabilidad de que Z sea menor que 1,94, porque es lo sombreado a la izquierda de Z, es 0,9738. Yo necesito lo de la derecha otra vez. Entonces digo, la probabilidad de que Z sea mayor o igual que 1,94 es 1 menos ese valor, o sea que la probabilidad que estoy buscando es 0,0262.
2,6%. Interpretación. La probabilidad de que menos de 50 no sobrevivan. La probabilidad de que no sobrevivan menos de 50 pacientes que padecen una rara enfermedad de la sangre es del 2,62%. Insisto, uso la consigna para responder. ¿Quedó claro esto, chicos? ¿Se entendió? Muy bien. Yo tenía preparado Poisson con aproximación a la normal, pero eso lo vamos a dejar para el lunes, porque si no va a ser mucha información para ustedes. Yo creo que con esto estamos bien y el jueves en la clase de consulta revisamos ese segundo ejercicio del foro y hacemos algo más de distribución normal. Pero fíjense que hoy volvimos a usar la tabla de distribución normal, o sea, ustedes se van a familiarizar y mucho con esto. Y no se olviden de descargarse el software GeoGebra. Bueno, dejamos acá entonces y nos encontramos el jueves.